Vamos a trabajar con esta tabla. Observe que en esta tabla se tienen las relaciones trigonométricas seno, coseno y tangente para ángulos que van de 0 grados hasta 360 grados, pero de 90 en 90 grados. De 0 a 90 grados, más 90, 180 grados, más 90, 270 grados, más 90, 360 grados. Aquí está en radianes, de 0 a pi sobre 2 radianes, que son 90 grados, más pi sobre 2 radianes, nos da pi radianes, más pi sobre 2 radianes, es 3 medios de pi radianes, más pi sobre 2 nos da 2 pi, que son 360 grados. Seno de 0 grados es 0. Coseno de 0 grados, o de 0 radianes, es 1. Tangente de 0 grados, o de 0 radianes, es 0. Y así, seno de 90 grados es 1. Coseno de 90 grados, o de pi sobre 2 radianes, es 0. Tangente de 90 grados, o de pi sobre 2 radianes, es infinito. Y así para los demás valores del ángulo θ. Aquí están tabulados pues nada más los valores de las relaciones trigonométricas para esos ángulos. Observe que el último renglón si lo comparamos con el primer renglón, los valores de las relaciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, son los mismos. El intervalo, o sea, la diferencia entre este ángulo de 0 grados y el de 360 grados, es 360 grados. Una vuelta completa en el sistema de coordenadas. $360 o 2 pi radianes. O sea que este renglón lo podemos calcular de este renglón, nada más lo copiamos. Este renglón no es necesario, digamos. Sabiendo esto, sabiendo el primer renglón, podemos llenar aquí estos valores sabiendo que son iguales. Eso se debe a que caemos donde mismo, porque seno, coseno y tangente de 0 grados o de 0 radianes, eso sería para un ángulo que estaría, digamos, anulado, un ángulo de 0 grados o radianes. Y si ampliamos ese ángulo hasta abarcar toda la circunferencia, llegamos a esto. Llegamos a caer donde mismo. Otra vez caemos aquí. Es una vuelta completa, pues. Y al caer donde mismo, llegamos a los mismos valores. Se tienen los mismos valores de las relaciones trigonométricas. Eso es partiendo de 0. Desde 0 grados o radianes, una vuelta completa, llegamos a esto. Llegamos a los mismos valores de las relaciones trigonométricas. Pero si empezamos de otro ángulo, por ejemplo, si tenemos
aquí un ángulo de 90 grados y partiendo de aquí damos una vuelta completa, o sea, damos un recorrido de 360 grados más volvemos a caer donde mismo. Esto es 360 grados. Y aquí ya se tenía 90. Si se suman, llegamos a 450 grados. Entonces, partiendo del eje X, desde la parte positiva del eje X, llegamos aquí a 90 más 360 más, caemos en 450 grados. Volvemos a llegar a la parte positiva del eje Y. Aquí. Entonces, los valores de las relaciones trigonométricas serían los mismos, porque llegamos a donde mismo. O sea, aquí tenemos 90 grados, un ángulo de 90, y aquí están los valores para 90 grados, o pi sobre 2 radianes, están los valores de seno, coseno y tangente calculados, 1, 0 e infinito, respectivamente. Si nosotros queremos calcular seno, coseno y tangente para 450 grados, como volvemos a caer donde mismo, después de dar una vuelta de 360 grados, partiendo de aquí, como caemos donde mismo, entonces los valores de seno, coseno y tangente serían los mismos, 1, 0 e infinito. O sea, lo que quiero decir es que seno de 450 grados es lo mismo que el seno de 90 grados, que en este caso es 1. Y esto también para el coseno. Coseno de 450 grados es lo mismo que el coseno de 90 grados, que es 0. Y también para tangente. Aquí sería infinito. Y así para los otros ángulos, 180 o 170, etc. Si se le suma una vuelta completa, caemos donde mismo, entonces los valores de las relaciones trigonométricas son los mismos. Note que este ángulo ya es mayor que 360, está fuera de este intervalo. O sea, podemos calcular los valores de las relaciones trigonométricas para ángulos que se sitúan fuera de este intervalo de 0 a 360 grados, nada más sumándoles vueltas completas. Puede ser una vuelta completa o dos vueltas completas o tres, etc. ¿Por qué? Porque caemos donde mismo. Entonces, las relaciones trigonométricas darían lo mismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos 180 grados y le sumamos 3 vueltas completas de circunferencia, 3 veces 360 grados, llegamos a 1260 grados. Pues si nosotros queremos calcular seno, coseno, tangente de este ángulo, es lo mismo que seno, coseno y tangente de 180 grados. Y aquí se tiene. Seno sería 0, coseno sería menos 1 y tangente sería 0. O sea,
Seno de 1260 grados es lo mismo que el seno de 180 grados, y eso es 0. Y así, coseno de 1260 grados es lo mismo que el coseno de 180 grados, lo cual es menos 1 según la tabla. Lo mismo para la tangente. Aquí sería 0. Llegamos pues al mismo lugar, entonces nos da lo mismo. Esto lo vamos a emplear para calcular los valores de las relaciones trigonométricas de ángulos que estén pues fuera de este intervalo, que sean mayores de 360 grados. Pero que sean múltiplos de 90 grados para atenernos a los valores de la tabla. O sea, ángulos que empiecen en el eje X, en la parte positiva del eje X, y terminen en un eje también. Esos ángulos son múltiplos de 90 grados o de pi sobre 2 radianes. Vamos a obtener los valores de estas relaciones trigonométricas. Observe que los ángulos todos son múltiplos de 90 grados. Para cada caso vamos a probarlo, si realmente son múltiplos de 90 grados, para atenernos únicamente a ángulos que terminen en un eje, que empiecen en la parte positiva del eje X y terminen en un eje del sistema de coordenadas. Vamos a calcular el seno de 5pi sobre 2. Es el inciso A. Seno de 5pi sobre 2. ¿5pi sobre 2 es múltiplo de 90 grados o de pi sobre 2 radianes? Sí es múltiplo, porque este número, 5pi sobre 2, es 5 veces pi sobre 2. 5 veces 90 grados, porque pi sobre 2 es 90 grados. Si es 5 veces pi sobre 2, es múltiplo de pi sobre 2. ¿Qué ángulo sería este? Vamos a ubicarlo. Primero, este ángulo es mayor que 2pi, porque 2pi radianes es 4 medios de pi. 2pi es 4 medios de pi. Y aquí se tiene 5 medios de pi, así que es mayor que 4 medios de pi, o sea, mayor que 2pi. ¿Cuántas veces es mayor? Vamos a ver. ¿Cuántas vueltas le da a la circunferencia? Vamos a dividir 5 medios de pi entre 2pi, que es una vuelta completa. Para saber cuántas vueltas se tienen aquí. 5 medios de pi entre 2pi. Vamos a poner aquí un 1 para hacer la multiplicación de extremos por extremos y medios por medios. Aquí se puede cancelar este pi con este pi y queda 1 por 5, 5. 2 por 2, 4. Esto es 5 cuartos. 5 cuartos es un entero y un cuarto más, 1.25. Esto significa una vuelta completa y un cuarto de vuelta más. O sea, que lo que se tiene aquí es esto.
una vuelta completa y un cuarto de vuelta más. Una vuelta tiene 4 cuartos. Cada cuadrante sería un cuarto, o sea, 90 grados, que es pi sobre 2. Un cuarto de vuelta es un solo cuadrante, o sea, sería pi sobre 2. Son 90 grados. Entonces caemos aquí. Este sería el ángulo, 5pi sobre 2. Empieza aquí, en la parte positiva del eje X, y hasta aquí es una vuelta, y un cuarto de vuelta más. Es este cuarto, una vuelta y un cuarto más de vuelta. Como caemos en la parte positiva del eje Y, seno de 5pi sobre 2 es lo mismo que el seno de este ángulo. El ángulo que se forma aquí, entre la parte positiva del eje X y la parte positiva del eje Y. O sea, 90 grados, que es pi sobre 2. Esto es esto. Quiere decir que basta con que calculemos seno de pi sobre 2 y ya tenemos seno de 5pi sobre 2. Ahora, ¿cuánto es seno de pi sobre 2? Lo podemos hacer con la tabla que ahorita borramos. Pero, ¿cómo construimos esta tabla? Acuérdense. ¿Cómo se hace esto? Pi sobre 2. Avanzamos un punto hasta estar cerca de la parte positiva del eje Y. Por ejemplo, aquí. Y unimos ese punto con el origen del sistema de coordenadas. Y trazamos un triángulo que tenga como cateto adyacente a el eje X. El ángulo a considerar es este, acuérdense. O sea, este. ¿Qué es el seno? Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Y para este triángulo rectángulo, el cateto opuesto sería este. Este es el cateto adyacente, esta es la hipotenusa. La hipotenusa sería la línea que une el origen con este punto. Como seno es cateto opuesto entre hipotenusa, se tendría esta distancia entre la hipotenusa, entre esta. Pero como este punto llega hasta la parte positiva del eje Y, tiende a coincidir esta distancia con esta. Y al dividir dos distancias iguales, nos dan 1. Ambas distancias son positivas, ya que las coordenadas de este punto, tanto en X como en Y, serían positivas al acercarse al eje Y de esta manera. Esta distancia positiva, entre esta distancia positiva, sería 1. Entonces, el seno de pi sobre 2 es 1. Que es lo mismo que el seno de 5pi sobre 2. Esto sería el resultado para el inciso A. Calculamos el seno de 5pi sobre 2 sabiendo cuánto es el seno de pi sobre 2. Y esto lo calculamos con esta figura. No empleamos la tabla. Se puede emplear la tabla o la calculadora. Nosotros queremos practicar esto. Porque esto es útil cuando uno no dispone de calculadora. Lo puede hacer mentalmente. Ahora tenemos el inciso B, que es el coseno de 7pi sobre 2. 7pi sobre 2 es un ángulo múltiplo de 90 grados.
múltiplo de pi sobre 2 radianes, ya que 7 pi sobre 2 es 7 veces pi sobre 2, que es 90 grados, 7 veces 90 grados, 7 veces pi sobre 2, 7 por pi sobre 2. Entonces sí es múltiplo de 90 grados. Entonces es un ángulo que termina en un eje coordenado. ¿Cuántas vueltas se tienen aquí? Este ángulo es mayor de 360 grados, porque 360 grados son 2 pi, son 4 medios de pi. Y aquí se tienen 7 medios de pi. O sea, se pasa de 4 medios, se pasa con 3 medios de pi. Siete pi sobre 2 entre 2 pi. Esto es para saber cuántas vueltas hay, ya lo averiguamos. Es una vuelta más 3 medios de pi más, que es 3 cuartos de vuelta. Aquí lo vamos a ver. Pi y pi se cancelan. 1 por 7 es 7. 2 por 2 es 4. Es 7 cuartos. Y 7 cuartos, 4 en 7, cabe 1 y sobran 3. Es un entero 3 cuartos. Se puede poner un entero 3 cuartos como fracción mixta, que esto es 1.75. Una vuelta y 3 cuartos de vuelta más, porque 0.75 es 3 cuartos. 3 cuartos de vuelta, no 3 cuartos de pi, 3 cuartos de vuelta. O sea que lo que se tiene es esto. Una vuelta y 3 cuartos de vuelta más. Aquí está un cuarto, otro cuarto y otro cuarto. Caemos aquí. Esto es un medio de pi. O sea, este cuadrante es la mitad de pi más otra mitad de pi más otra mitad de pi. Son 3 medios de pi. Entonces, este ángulo es 3 medios de pi. Es lo que estamos diciendo. Este ángulo es 3 medios de pi. Es lo que estamos diciendo. Entonces, coseno de 7 pi sobre 2 es lo mismo que el coseno de 3 medios de pi, o de 3 pi sobre 2. Porque este ángulo es coterminal con este, o sea, caemos donde mismo. Entonces los valores de las relaciones trigonométricas son los mismos. ¿Cuánto es el coseno de 3 pi sobre 2? Vamos a hacer eso, a calcularlo. Imaginándonos que viajamos desde acá hasta aproximarnos a la parte negativa del eje Y. Nos situamos aquí. Formamos un triángulo rectángulo que tenga como cateto adyacente la parte negativa del eje X. Este sería el cateto opuesto, este el cateto adyacente y esta la hipotenusa. El adyacente siempre es el que está pegado al eje X. Entonces, ¿qué es coseno? Cateto adyacente entre hipotenusa. O sea, lo que mide aquí, esta distancia, entre esta. Pero esta distancia tiende a 0. Cuando este punto llega hacia la parte negativa del eje Y, sería 0, esta distancia. Entonces sería 0 entre lo que mide esta distancia, 0 entre un número es 0. Por lo tanto, aquí coseno de 3 pi sobre 2 es 0.
que es lo mismo que el coseno de 7pi sobre 2. Esta sería la respuesta para el inciso B. Tenemos el inciso C, tangente de 9pi sobre 2. 9pi sobre 2 es un ángulo múltiplo de 90 grados. Sí, 90 grados es pi sobre 2 radianes. Y aquí se tiene 9 veces pi sobre 2. Así que sí es múltiplo de pi sobre 2. O sea, 90 grados. Estamos diciendo esto porque nos estamos ateniendo a ángulos que se sitúan nada más en los ejes coordenados, ya lo dijimos. Ahora, este ángulo es mayor de 360 grados, es mayor de 2pi. Sí, porque 2pi son 4 medios de pi, y aquí se tienen 9 medios, así que sí es más. ¿Cuántas vueltas hay aquí? ¿Cuánto sobra? Vamos a ver. 9pi sobre 2 lo dividimos entre una vuelta completa, que es 2pi radianes. Completamos aquí con un 1 y multiplicamos extremos por extremos y medios por medios. Pi con pi se cancelan y queda 9 por 1 es 9. Entre 2 por 2 es 4. 9 cuartos. 9 cuartos. El 4 en el 9 cabe 2 y sobra 1. Es lo mismo que 2 enteros, 1 cuarto. 2 vueltas completas y 1 cuarto de vuelta más. 1 cuarto de vuelta es un cuadrante que es pi sobre 2. Ya podemos ubicar eso. Pero lo puede usted poner como un decimal. 2.25. 2 vueltas y 1 cuarto de vuelta. Se tendría esto. Una vuelta. Partimos de la parte positiva del eje X y llegamos otra vez ahí, en sentido antihorario. Otra vuelta. Ya tienen 2 vueltas. 1 cuarto de vuelta. Caemos aquí, en la parte positiva del eje Y. Entonces, podemos decir que la tangente de 9pi sobre 2 es lo mismo que la tangente para este ángulo, o sea, 90 grados, que es tangente de pi sobre 2. Pi sobre 2 es 90 grados. Esto. Entonces necesitamos calcular la tangente de pi sobre 2. Lo podemos hacer con la tabla, pero queremos hacerlo de este modo para practicar. Pi sobre 2, 90 grados. Vamos a partir de aquí y acercarnos a esta línea, a la parte positiva del eje Y. Trazamos un triángulo rectángulo que tenga como cateto adyacente al eje X. Este sería el cateto opuesto y aquí la hipotenusa. ¿Qué es tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto sería esto y esto sería el cateto adyacente. Esta cantidad tiende a ser lo mismo que la hipotenusa, que es un número positivo en este caso. Y esto tiende a 0 cuando el punto se aproxima a la parte positiva del eje Y. Entonces se tiene un número entre 0, cateto opuesto entre adyacente. Esta cantidad entre 0, porque esto tiende a 0. Eso nos da infinito. Y sí que la tangente de pi sobre 2 es infinito. Entonces la tangente de 9pi sobre 2 es infinito. O sea, no existe.
pero como el cálculo proviene de un número entre una cantidad que tiende a 0, ponemos infinito. Este sería el resultado para el inciso C. Tenemos la tangente de 9pi. 9pi es múltiplo de 90 grados. 9pi proviene de multiplicar por un número entero a pi sobre 2, que es 90 grados. Si pi sobre 2 se multiplica por 18, nos da ¿cuánto? 18 por pi sobre 2 nos da 9pi. O sea que sí, este número, ese ángulo, sí es múltiplo de 90 grados, es múltiplo de pi sobre 2. Porque es pi sobre 2 multiplicado por 18, por un número entero. ¿Cómo se puede averiguar si un ángulo es múltiplo de 90 grados o de pi sobre 2? Nada más dividiéndolo entre pi sobre 2. Si nos da entero, entonces sí. 9pi lo divido entre pi sobre 2. Aquí obtengo 2 por 9, 18pi entre pi. Se cancelan los pi y queda 18. Pero eso se puede hacer mentalmente. Este ángulo se pasa de 360 grados, se pasa de una vuelta completa, se pasa de 2pi. 2pi más 2pi, 4pi más 2pi, 6pi más 2pi, 8pi. Son 4 vueltas y media vuelta más. Se puede saber, como ahorita lo hicimos, dividiendo 9pi entre 2pi. Aquí se cancela, pi con pi quedan 9 medios. 9 medios, el 9 entre 2, el 2 en el 9 toca a 4, 2 por 4 es 8, para 9 1. Esto es 4 enteros, un medio. 4 vueltas y media vuelta más. O sea, lo que se tiene es esto. Una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas y media vuelta más. Caemos en la parte negativa del eje X. Y este ángulo, desde aquí hasta aquí, es de pi, o sea, 180 grados. O sea, la tangente de 9pi es lo mismo que la tangente de 180 grados, o sea, de pi. ¿Cuánto es la tangente de pi? Se puede calcular con la tabla o con la calculadora, pero nosotros queremos hacerlo de este modo. Estamos situados aquí, avanzamos desde acá con un punto que se sitúa cerca de la parte negativa del eje X. Formamos aquí un triángulo que tenga como cateto adyacente a la parte negativa del eje X. ¿Qué es tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí se tiene, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y aquí está la hipotenusa. Sería 0, que es el cateto opuesto, entre lo que mide el cateto adyacente. 0 entre una cantidad es 0. La tangente de pi es 0. Entonces la tangente de 9pi es 0 también, que son lo mismo. Seno de 27pi sobre 2. 27pi sobre 2 es un ángulo múltiplo de 90 grados. ¿Es múltiplo de pi sobre 2? Sí.
es pi sobre 2 multiplicado por el número entero 27, así que sí es múltiplo de 90 grados. Y es mayor que 360 grados, es mayor que 2pi, obviamente. ¿Cuántas vueltas y cuánto sobra? ¿Cuántas vueltas se tienen aquí y cuánto sobra? 27pi entre 2 lo dividimos entre 2pi. Esto nos da 27 entre 4. El 27 se divide entre el 4. Cuatro por 7, 28, 4 por 6, 24. Toca 6 aquí. 4 por 6, 24. Para 27, 3. 6 enteros, 3 cuartos. O sea, 6 enteros y .75 más. Serían 6 vueltas. 6 vueltas. No vamos a poner, son muchas, 6 vueltas y .75 de una vuelta, o sea, 3 cuartos de vuelta. Este es un cuarto de vuelta, otro cuarto y otro cuarto. Caemos aquí. Las otras 6 vueltas no las voy a poner. Entonces, lo que se tiene es que el seno de 27pi sobre 2 es lo mismo que el seno del ángulo que se tendría aquí, que es 3pi sobre 2. Basta que calculemos el seno de 3pi sobre 2. Vamos a hacer en esta parte, para caer aquí, partiendo desde acá, un punto que se aproxima a la parte negativa del eje Y. Trazamos aquí un triángulo rectángulo. Este es el cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa. ¿Qué es seno? Es cateto opuesto entre hipotenusa. El opuesto, ¿qué es esto? Entre la hipotenusa, ¿qué es esto? Esta medida es negativa, ya que este punto tiene coordenadas en Y negativas. Y eso es lo que mide esta distancia, la coordenada en Y de este punto. Y la hipotenusa siempre es positiva. Entonces sería un número negativo entre uno positivo. Daría negativo. Pero ambos tienden a medir lo mismo en valor absoluto. Entonces sería menos 1. Es como dividir menos 5 entre 5. Es menos 1. Es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El opuesto es lo que mide esta línea. La hipotenusa es esta. Esto mide una cantidad negativa porque es la coordenada en Y de este punto. Negativo eso. Entonces es menos, entre más es menos. Pero miden lo mismo en valor absoluto, entonces es menos 1. Seno de 3pi sobre 2 es menos 1. Es lo mismo que el seno de 27pi sobre 2. Tenemos aquí el inciso F. Este ángulo 57pi sobre 2 es múltiplo de 90 grados. Sí, porque es pi sobre 2, que es 90 grados multiplicado por 57, que es número entero. Sí es múltiplo. Entonces sí nos estamos ateniendo a ángulos en los ejes. Ahora, este ángulo es mayor de 2pi, ya que 2pi son 4 medios de pi, y aquí se tienen 57 medios de pi, así que sí es mayor. O sea, se tienen varias vueltas. ¿Cuántas vueltas y cuánto sobra? Vamos a dividir 57pi entre 2. Entre 2pi, que es una vuelta completa. Aquí nos da 57, 2 por 2 son 4, 57 cuartos. ¿Cuánto es esto? El 4 en el 57 cabe
El 4 en el 5 cabe a 1 y sobra 1. Se baja el 7. El 4 en el 17, el 4 en el 17 cabe a 4, porque 4 por 4 es 16 y sobra 1. Entonces el 4 en el 57 cabe 14 veces y sobra 1. Son 14 enteros, un cuarto de vuelta. Esto es 14.25. Esto es lo que nos da el ángulo que vamos a utilizar. Y eso es estar en la parte positiva del eje Y. O sea, un cuarto de vuelta es pi sobre 2. Es este ángulo que vamos a considerar. Podemos decir que cotangente de 57 pi sobre 2 es lo mismo que cotangente de pi sobre 2. Pero, cotangente, ¿cómo se calcula? Pues por medio de la tangente, 1 sobre tangente. 1 sobre tangente de pi sobre 2. Usando una identidad. ¿Qué es la tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces vamos a situarnos en la parte positiva del eje Y. Vamos a imaginarnos un triángulo un punto que llega a la parte positiva del eje Y. Unimos el punto con el origen, trazamos el triángulo rectángulo que tenga como cateto adyacente la parte positiva del eje X. El ángulo que estamos trabajando es este, que se aproxima a 90 grados, o sea, pi sobre 2. Y esto lo tomamos de aquí, es un cuarto de vuelta. Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Esta cantidad que tiene un valor finito entre esto que mide 0, esto que mide un cierto número, tiende a medir lo mismo que R entre 0, porque esto tiende a 0. Entonces, eso es un número entre 0, eso sería infinito. O sea, la tangente sería infinito, y 1 sobre infinito, 0, es 0. Acuérdense, este 1 lo pusimos aquí, y lo que calculamos acá abajo es la tangente de pi sobre 2. Que sería esta medida entre 0, es infinito, y 1 entre infinito tiende a 0. Sería 1 entre una cantidad muy grande, tan grande como sea necesaria, eso tiende a 0. O sea que la cotangente de 57 pi sobre 2 sería 0. También se puede calcular cotangente de pi sobre 2 directamente empleando la definición de cotangente de pi sobre 2, que es cateto adyacente entre cateto opuesto. El adyacente, que tiende a 0, entre el opuesto, sería 0 entre una cantidad numérica distinta de 0, sería 0 directamente, desde aquí hasta acá, sin hacer esto. Entonces, esto es el resultado. Como le parezca más fácil. Estamos tratando de prescindir lo más posible de la calculadora. Es lo que tratamos de hacer. Este es el resultado para el inciso F. El inciso G se tiene la secante de 630 grados. De una vez se puede poner esto como 1 sobre, ¿qué es la secante? 1 sobre coseno. 1 sobre coseno de 630 grados.
Por cierto, este ángulo es múltiplo de 90 grados. Parece que sí, porque 7 por 9 es 63. O sea, si 630 grados lo divide entre 90 grados y da un número entero, usted sabe si es múltiplo de 90 grados. Aquí se cancelan grados con grados, 0 con 0, y queda 63 entre 9, que es 7. Da un número entero. Entonces, sí se tiene aquí un múltiplo de 90 grados. O sea, tenemos ángulos situados en los ejes. 630 grados, obviamente, se sitúa fuera del intervalo entre 0 y 360 grados. O sea, es mayor que 360 grados. Esto se puede saber dividiendo 630 grados entre una vuelta completa, que aquí no vamos a usar 2pi para saber cuántas vueltas hay, sino 360 grados, que es una circunferencia en grados. Estamos trabajando en grados ahora. Se cancela grados con grados, 0 con 0, y queda 63 entre 36. ¿Cuánto es? 7 por 9 es 63, y 6 por 6 es 3 por 2 por 3 por 2. Estamos factorizando lo que quedó aquí. 63 es esto, 36 es esto. Se cancelan estos dos 3 con este y con este, y queda 7 entre 4. O sea, el 4 en el 7 cabe una vez y sobran 3. Esto es un entero, 3 cuartos. O sea, es 1.75. Esto nos da aquello con lo que vamos a trabajar, el ángulo con lo que vamos a trabajar. 0.75 son 3 medios de pi, que son 270 grados. O sea, estamos situados, acá lo vamos a poner, aquí, en la parte negativa del eje Y. Estos son 270 grados. Vamos a decir aquí que 1 entre coseno de 630 grados es 1 sobre el coseno de 270 grados. Vamos a calcular el coseno de 270 grados. Trazamos el triángulo correspondiente para este punto que se aproxima a la parte negativa del eje Y, para estar acá. Cateto adyacente, cateto opuesto, e hipotenusa. ¿Qué es coseno? Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. O sea, esto que tiende a 0 entre esto, que es una cantidad distinta de 0. Entonces, 0 entre una cantidad distinta de 0 es 0. Tendríamos 1 sobre 0, y 1 sobre 0 sería infinito. Eso sería el resultado para este inciso G, infinito. Inciso H, cosecante de 900 grados. 900 grados es múltiplo de 90 grados, obviamente lo es. 900 grados es 90 por 10. 10 veces 90 nos da 900, así que 900, como es la multiplicación de 90 por un número entero, 900 es múltiplo de 90. Entonces tenemos ángulos que se sitúan en los ejes, o sea que termina ese ángulo en un eje coordenado. Este ángulo es mayor de 360.
¿Cuántas vueltas se tienen y cuánto sobra? Dividimos 900 entre 360 grados. 900 grados entre 360 grados. Queda 90 entre 36. 90 es 3 por 3 por 10. Y 10 es 2 por 5. 36 es 3 por 2 por 3 por 2. Queda 5 medios. 5 medios. El 2 en el 5 cabe 2 veces y sobra una. Eso sería 2 enteros un medio, que es 2.5. Son 2 vueltas y media vuelta. Media vuelta es pi radianes o 180 grados. O sea que aquí podemos poner que esto es, cosecante es 1 sobre seno de 900 grados. Esto empleando una identidad trigonométrica. Cosecante es 1 sobre seno. Y acabamos de ver que aquí se tienen 2 vueltas y media vuelta más. Media vuelta son 180 grados. Entonces, en lugar de 900 voy a poner 180. Seno de 180 grados. Estamos situados aquí. La parte negativa del eje X, porque son 180 grados. Esta parte. Y para hacer el cálculo vamos a trazar un triángulo así, que tenga como cateto adyacente a la parte negativa del eje X. Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. ¿Qué es seno? Es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto tiende a 0 y la hipotenusa es una cantidad distinta de 0. 0 entre esa cantidad nos da 0. Seno de 180 es 0. Y el 1 sobre 0 nos da infinito. O sea que cosecante de 900 grados es infinito. Ese sería el resultado para el inciso H. Cotangente de 450 grados, el inciso I. Puede poner así. Ya que cotangente y tangente son inversos. ¿450 grados es múltiplo de 90 grados? Basta dividirlo entre 90. ¿45 entre 9 es 5? Da un número entero. Entonces, sí, 450 es múltiplo de 90. Eso nos garantiza que el ángulo termina en un eje. 450 es un ángulo mayor que 360. ¿Cuántas vueltas se tienen? Dividimos 450 entre 360. Son acá 5 por 9 es 5 por 3 por 3 y 36 que es 3 por 2 por 3 por 2.
es 5 cuartos. 5 entre 2 por 2, 5 cuartos. Es una vuelta y un cuarto de vuelta más, porque el 4 en el 5 cabe una vez y sobra 1. Este es 1.25. Punto 25 es un cuarto de vuelta, son 90 grados. O sea que podemos calcular tangente de 450 grados como la tangente de 90 grados. ¿Y cuánto es la tangente de 90 grados? ¿Qué es la tangente? Trazamos aquí el triángulo. ¿Qué es la tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Este tiende a 0. Un número distinto de 0 entre 0 tiende a infinito. O sea, se tiene 1 sobre infinito. Esto tiende a infinito. Pero como se tiene 1 entre infinito, eso tiende a 0. 0 sería el resultado de la cotangente de 450 grados. Cuando esto se domina, se pueden hacer cálculos de las relaciones trigonométricas para ángulos que están situados en los ejes rápidamente, sin emplear las funciones de seno, coseno y tangente de la calculadora.